El impacto económico que ha dejado la pandemia en las mujeres de nuestra región es verdaderamente devastador y ha afectado de manera desproporcionada toda esta pandemia a las mujeres. ¿Y por qué digo esto? Primero porque el 75% de los empleados del sector sanitario son mujeres. Entonces ellas han sido quienes más han estado expuestas al virus y también a un cansancio tremendo, porque evidentemente en los primeros meses de la pandemia yo te diría que todavía sigue igual, el trabajo es demasiado y es poco el personal de salud. Entonces las mujeres se han visto afectadas. Segundo, las mujeres en América Latina en un 70% trabajan en la informalidad. En la informalidad en los sectores más afectados por la pandemia, como es el turismo, la restauración, los mercados, etc. Entonces, estas mujeres han perdido sus fuentes de trabajo y muchas de ellas son jefas de hogar, o sea, son ellas solas que mantienen sus hogares. Normalmente son mujeres que han sido madres adolescentes, que han sido madres que han sido violentadas y han sido fruto de la feminización de la pobreza, que lamentablemente es lo que ocurre en nuestra región. Y la pandemia nos golpeó fuertemente, o sea, tan fuerte que hemos retrocedido prácticamente 12 años, más de una década en materia de participación laboral femenina. Indudablemente el confinamiento y la asimétrica responsabilidad con referencia a los cuidados que existen en nuestra sociedad fue una de las razones prioritarias para que el impacto sea tan alto en nosotras. Y a esto también se sumó que los sectores económicos más golpeados son donde existe una mayor concentración de mujeres, como son el turismo, el comercio, los servicios. Entonces aquí se conjugó la tormenta perfecta. Por un lado, la falta de compartir la responsabilidad de cuidados con este golpe casi letal que tuvo la pandemia en sectores económicos donde estaba la mayor concentración de participación femenina. Lo que trajo la pandemia fue un desafío muy, muy grande en términos de todo lo que tiene que ver con la educación, pero también con las actividades laborales y el desarrollo más de la organización social, ¿no? No solamente con toda la cuestión sanitaria. Lo que encontramos es que dentro de los grupos que más afectados estuvieron por la pandemia, las jóvenes de América Latina fueron las que más, uno de los grupos que más afectados estuvo. Y eso se da por dos motivos principales. En primer lugar, porque la suspensión de clases presenciales afectó integralmente el hecho de cómo fueron los desarrollos educativos y en muchos casos puso en riesgo los trayectos de formación que estaban llevando adelante las jóvenes adolescentes de la región, ¿no? Y en eso me refiero a que no solamente en términos de contenidos, que también la suspensión de clases presenciales evidencia ese tipo de situaciones, sino también en las posibilidades de continuar con la escolaridad formal obligatoria que imponen los diferentes países de la región como un derecho que tienen las jóvenes para educarse y desarrollarse. Se ve que hay avances dependiendo de cada país. Por ejemplo, Colombia es líder en la región en el tema. Colombia tiene más mujeres en puestos de liderazgo, Colombia tiene varias más leyes al respecto. Entonces, generalmente Colombia es un país líder en el tema. Te diría que México o Perú, que son de los países que más medimos, están un poco más rezagados y que tiene que ver también, yo diría que hay una cultura menos consciente del tema y con más machismo quizás. En general Latinoamérica es una región altamente machista, pero cuando vemos qué países implementan más o menos medidas, también tiene que ver con qué países tienen más o menos conciencia sobre el machismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, Colombia nos lleva un poco la delantera. Generalmente en nuestra data vemos que Colombia tiene más mujeres en directorios, que está implementando más acciones, y en general, la data en general de diferentes fuentes nos muestra eso, ¿no? La desigualdad económica también es a la vez desigualdad de género y desigualdad en temas raciales y étnicos. Entonces sabemos que hay un impacto desproporcionado. Entonces, una mujer indígena, mujer afro en América Latina va a tener el cúmulo de los diferentes impactos. Entonces, cómo
esta recuperación transformadora realmente tiene en cuenta estos impactos. Las mujeres en el mundo entero y en América Latina están mayormente representadas en los sectores económicos que más fueron impactados por la pandemia. Entonces han perdido mucho más empleo e ingresos. También las mujeres tienen la mayoría de la carga del cuidado, 3 veces más que la de los hombres. Y allí, en esta época de pandemia, también se ha recrudecido ese impacto, porque es cuidar a las personas enfermas, estar a cargo de los niños y niñas que no han estado asistiendo a la escuela por las diferentes cuarentenas. Entonces, una infinidad de situaciones en las que las mujeres tienen una carga adicional y muchas de ellas también más representadas en la economía informal. Entonces, en cada momento que se prolonga esta situación, el impacto es desproporcionado sobre las mujeres y por esto estas inversiones que tendríamos que hacer revertirían la tendencia y ayudarían a equilibrar las cargas. Y pensamos, esa es la realmente recuperación transformadora, cuando podamos decir que no podemos volver a la situación anterior, donde estábamos en una tendencia de nuevo en América Latina hacia mayor desigualdad. Pero al principio de la pandemia, lo que miramos en Oxfam y está visto cada vez más a medida que aumentan los meses de esta situación, es que las grandes fortunas, los 1000 millonarios, no solo en la región de América Latina, en el mundo entero, recuperaron muy rápidamente pérdidas que hubieran tenido por la pandemia y de hecho han tenido enormes incrementos de su riqueza. Mientras que al otro lado de la ecuación hay cientos de miles de personas cayendo en la pobreza y en América Latina es un impacto desproporcionado. Y no solo están cayendo en la pobreza, sino que la posibilidad de llegar a los niveles prepandémicos va a tomar de 10 a 15 años. Entonces, claramente, la brecha se aumenta y tenemos que actuar ya.